¿quiénes de ustedes acá quieren saber sobre qué es lo que está pasando con el mercado en Miami? Tantos videos que vemos allá afuera sobre en YouTube, en Instagram, en todas partes sobre que el precio de las propiedades en Miami están cayendo, que realmente el mercado va a explotar en cualquier momento, que se va a derrumbar. Eso es lo que estamos escuchando hoy en día todo el tiempo. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre los números. Para las personas que no son tan analíticas, que son más emocionales, tal vez se me van a aburrir en el webinar, pero prometo hacerlo súper corto. Tal vez nos va a tomar como unos 20 minutos, pero les aconsejo a que tomen nota porque es información, es data. Una vez que nosotros tenemos las datas de lo que realmente está pasando en el mercado, ustedes pueden tomar las mejores decisiones y a partir de allí ver si tienen que esperar a que cambie la situación del mercado o si quieren tomar acción el día de hoy. Tengo una pequeña presentación para ustedes. Porque bueno, es número, es data, tenemos que verla y yo no me sé esta información de memoria, así que necesitamos apoyo también por acá. Así que bueno, voy aquí a compartirles la pantalla. Vamos a estar entonces, como les comentaba, hablando sobre el mercado inmobiliario de Miami en el 2025, lo que va del año, cómo se ha comportado, cuáles son las tendencias, las zonas claves, las estrategias para los inversionistas. Vamos a comenzar. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Neymar Carrero, yo soy asesor inmobiliario, me encuentro en la ciudad de Miami y me especializo en trabajar con clientes extranjeros, personas que no se encuentran en los Estados Unidos, que quieren invertir en propiedades acá. Trabajo con muchas personas de Latinoamérica, también personas de España que están llegando cada vez más a invertir en el mercado de Miami. Así que por eso es que vamos a estar hablando hoy sobre el reporte de Miami. Y sé que han estado escuchando por allí muchísimos influencers, youtubers, muchas personas que dicen que las propiedades están bajando, que el precio de las propiedades va a ir cayendo. Y aquí la palabra está en el enfoque. ¿En qué se están enfocando ellos para transmitir esta información? ¿Vale? Porque aquí vamos a estar hablando sobre diferentes momentos diferentes del mercado. Hay propiedades en donde probablemente van a continuar siendo afectadas y otras propiedades que van a seguir subiendo. Entonces, hay que desglosar el mercado. Y muchas veces también me encuentro con personas que me dicen, pero es que Neymar, he visto en las noticias que el mercado de Estados Unidos está cayendo, por ejemplo. Chicos, cuando hablamos de propiedades, de mercado inmobiliario, seguramente en sus países también pasa lo mismo. Nosotros no podemos hablar que el mercado inmobiliario en todo el país como quien dice, se comporta de la misma manera. O sea, por el contrario, hay zonas, hay micromercados que tienen un desarrollo distinto. Y estoy segurísima que si ustedes se ponen a reflexionar, ustedes van a decir, bueno, sí, en toda Colombia no se comporta igual que el mercado de Bogotá, que el mercado de Medellín, y incluso, por ejemplo, el mercado de Bogotá tiene ciertas zonas que se comportan de una manera distinta. En unas zonas estará, como quien dice, perdiendo la plusvalía de las propiedades, en otras zonas estará subiendo las propiedades de precio. Entonces es muy importante el enfoque, en dónde se están enfocando ustedes para evaluar el mercado inmobiliario. Entonces vamos a ver hoy, vamos a desglosarlo. Vamos a hablar primero de la demanda. En todo momento, en todo mercado, en todo negocio hay una oferta-demanda. Para mis clientes que son comerciantes, dueños de empresas, lo entienden perfectamente y ustedes saben que si ustedes venden arroz y hay escasez de arroz y muchas personas comprando, ¿qué va a pasar con el precio del arroz? Va a subir, ¿verdad? Es lo mismo, siempre tenemos que evaluar ambas cosas, tenemos que evaluar la demanda y tenemos que evaluar la oferta. Entonces, ¿qué está pasando con la demanda? ¿Quiénes son las personas que están viviendo en Miami que pudieran necesitar propiedades? Entonces, aquí yo les voy a compartir algo que está sucediendo en los últimos años en la población de Florida. Florida ha estado en la última década básicamente compitiendo con Texas, con el estado con mayor crecimiento poblacional de todo Estados Unidos. Y aquí yo quiero que ustedes se pongan a pensar en algo que cuando yo lo escuché la primera vez yo dije, de verdad, qué impresión. Miren, cuando nosotros hablamos de crecimiento poblacional, hablamos a nivel mundial. Miren un ejemplo a nivel mundial, imagínense, ustedes dicen, ¿cuál es el país número 1 con mayor crecimiento poblacional? Tal vez lo primero que se les viene a la cabeza es China o la India, ¿verdad? O sea, son como que los dos primeros que siempre están con mayor crecimiento poblacional. China, la India, entonces están en el número 1 un año, luego está la India y están así, ¿verdad? Y luego, por muchísimos años, ha estado Estados Unidos en la posición número 3 con mayor crecimiento poblacional a nivel mundial.
Y cuando hablamos dentro de Estados Unidos, tenemos entonces Estados Unidos como el tercer país a nivel mundial con mayor crecimiento poblacional. Y dentro de Estados Unidos tenemos a Texas y Florida. Texas y Florida compitiendo por esa posición del estado número 1 en crecimiento poblacional. Entonces ustedes imagínense ese crecimiento cuando ustedes lo ven desde esa manera, desde la magnitud en donde estoy invirtiendo en el tercer país con mayor crecimiento poblacional de todo el mundo y en el estado número 1 con mayor crecimiento poblacional de ese país. Entonces, eso hay que verle, como quien dice, el sentido común, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que ustedes le presten atención a esto porque Florida en el 2024 estuvo con un récord histórico de recibir 1.280 personas al día que se estaban trasladando para Florida a vivir. No es que venían de vacaciones, a vivir. Y el 50% de esa población se está alojando en los condados del sur de Florida, que es de West Palm Beach para abajo. Entonces, es muy importante que ustedes sepan esta data, que hay muchas personas llegando. ¿De dónde están llegando estas personas? De los estados del norte, principalmente de estados como Nueva York, como Illinois, como New Jersey, como California. ¿Por qué? Por el simple hecho de los impuestos. A todos nosotros buscamos siempre la manera, ¿verdad?, de reducir el pago de nuestros impuestos. Nosotros somos responsables con nuestros impuestos y pagamos lo que tenemos que pagar. Pero si hay otros beneficios que nosotros podemos aprovechar a nivel fiscal, los vamos a aprovechar. Lo mismo está pasando para las personas que viven acá en Estados Unidos, los estadounidenses. Estas personas están siendo afectadas por altos impuestos en estos estados, porque aquí ustedes saben que cada estado se rige de una manera distinta. En Nueva York, por ejemplo, agregaron otro tipo de impuesto. Entonces ellos pagan 3 impuestos. Pagan el impuesto de la ciudad, pagan el impuesto estatal y pagan el impuesto federal, que es el de todo Estados Unidos. Al momento de que ellos se trasladan para acá, para colocar un ejemplo, estamos hablando que Florida solamente tiene un impuesto. No paga de la ciudad, no paga del estado, pero sí paga federal. Eso en términos de números. Por ejemplo, una persona de Nueva York que gana $200,000 al año, solamente con mudarse para Florida se puede ahorrar entre $30,000 y $40,000 al año en impuestos. Entonces, ese es el factor número 1 de por qué se están trasladando estas personas de otros estados aquí a la Florida, para ahorrar impuestos. Y no solamente son personas, trabajadores que descubrieron que podían trabajar a distancia, porque muchos de ellos siguen trabajando con empresas de Nueva York, pero viviendo en una ciudad como Miami con un clima espectacular, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy importante que ustedes lo entiendan porque está cambiando la ciudad. Miami no es la misma que recordamos de hace 10 años, de hace 20 años, en donde solamente las personas venían de turismo, que las personas venían por las playas, que las personas venían nada más de compras. Es una ciudad totalmente distinta y por eso estamos viendo que hay construcciones por todos lados. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a Miami recientemente, digo yo, en los últimos 2 años, ustedes están viendo cómo al momento que llegan acá a Miami se dan cuenta que hay abundancia, que hay construcciones por todos lados, que hay crecimiento por todos lados. Y yo creo que la única comparativa que le podemos hacer tal vez es con Dubái a nivel mundial, en donde se ve ese nivel de construcción por todos lados. Entonces, al momento de que ustedes entienden la cantidad de personas que están llegando y cómo está creciendo el estado, ustedes dicen, bueno, hay personas que me van a comprar mi propiedad el día de mañana que yo la quiera vender, o personas que me van a rentar la propiedad, ¿no? Si ustedes son inversionistas. O hay personas que dicen, no, yo quiero la propiedad netamente para pasar vacaciones, lo cual también es válido, pero si hay personas y crecimiento poblacional y crecimiento económico, lo cual el mercado siempre va a apuntar hacia arriba. Entonces vamos a hablar ahora de la oferta, ¿verdad? Ya evaluamos la demanda, quiénes son las personas que están llegando y cómo está creciendo el estado a nivel poblacional. Ahora, vamos a hablar sobre lo que hay en el mercado, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Cuando hablamos sobre lo que hay en el mercado, nos vamos, como quien dice, a 2 tipos de propiedades. Están las casas y están los condominios, conocido también en muchos países como apartamentos o departamentos. Entonces, cuando hablamos de condominios activos, nosotros como agentes inmobiliarios tenemos acceso a ver toda la data y todas las propiedades que están a la venta actualmente. Entonces, podemos ver cómo ha ido aumentando el inventario de lo que hay disponible en los años, ¿verdad? Después de la pandemia fue como el récord histórico donde no teníamos absolutamente nada que vender, las personas no estaban vendiendo sus propiedades, las personas acababan de refinanciar con una tasa de interés muy baja, no querían vender, que de hecho hay muchas personas que están dentro de la misma situación, pero ese inventario ha ido subiendo.
¿Qué pasa? Estamos en un número de 23.000 apartamentos disponibles en todo lo que es el condado de Miami-Dade, en todo lo que es el condado de Broward, que es Fort Lauderdale, y el condado de West Palm Beach, que es más hacia el norte. Estamos agarrando todos esos apartamentos disponibles y hay alrededor de 23.000. Cuando llegamos a un número de alrededor de 20.000 apartamentos, estamos hablando que hay como una neutralidad. Es decir, el mercado ni está a favor de los compradores ni está a favor de los vendedores, ¿verdad? Estamos como quien dice allí. Sin embargo, estamos viendo cómo las propiedades de reventa algunas están durando más tiempo para venderse. Y ese más tiempo para venderse viene dado a que las tasas de intereses no terminan de bajar. La tasa de interés sigue alta. Entonces, al momento que la tasa de interés sigue alta, hay muchas personas que todavía no califican para comprar una propiedad. Entonces, están, como quien dice, esperando a que la tasa de interés baje para que el banco los pueda calificar y puedan comprar. Cuando estoy hablando de estas calificaciones, estoy hablando de personas que viven acá en Estados Unidos, personas que califican por sus trabajos, por sus impuestos, que son residentes estadounidenses. Entonces, bajo esas personas, hay personas que no califican para comprar el día de hoy, que tienen que esperar que la tasa de interés baje. Entonces, eso es lo que está haciendo que las propiedades duren un poquito más tiempo en venderse. Pero entonces ahora vamos a darle la vuelta a las propiedades que hay o que vienen, por así decirlo, en preconstrucción. Cuando hablamos de propiedades en preconstrucción, estamos hablando de propiedades que están en planos, propiedades que todavía no se han entregado. Entonces, aquí vemos cómo todos estos puntitos azules y rosados son proyectos que vienen para acá, para Miami. Bueno, estamos hablando nuevamente en todo lo que es el condado de Miami y el condado de Broward. Entonces, aquí hablamos de un total de 133 edificios de condominios que vienen y que se están construyendo actualmente. Bueno, no se están construyendo actualmente porque hay algunos que comenzaron la venta que todavía no han hecho como quien dice, el rompimiento de tierra, que le llaman acá el groundbreaking, y hay unos que ya están avanzando. Ahorita les voy a colocar los edificios exactamente que ya están avanzando con construcción y otros que no. Pero, ¿qué significan los colores? Los colores significa que todos los rosados, todos los fucsia, son edificios residenciales netamente. Cuando hablamos de condominios tradicionales, estamos hablando que son personas que pueden vivir allí en el apartamento o lo pueden rentar de mínimo 6 meses. Tú lo vives o lo rentas a una persona que lo quiere vivir. ¿Vale? Ahora, los apartamentos que están en azules, todos los punticos que están en azules, son los edificios que se están construyendo que serían para rentas cortas, es decir, todos los apartamentos que tienen ya licencias para rentar por plataformas como Airbnb, Expedia, Booking.com. Como pueden ver, la mayoría de los punticos azules están en las áreas de lo que llamamos el centro de Miami, el downtown de Miami, entre el downtown, Brickell, Wynwood, todo esto, Edgewater está haciendo más que todo donde están construyendo, donde están desarrollándose los apartamentos de rentas a corto plazo. Y la mayoría de las construcciones en general, si ustedes ven muchos punticos fucsia y azules, están desarrollándose en esa área, que realmente es donde aguanta, como quien dice, la mayor densidad de personas, es donde está disponible para el gobierno, donde hay mayor capacidad para que ellos construyan más unidades. Y estos edificios ya no son edificios de 20 pisos que construían antes, de 30 pisos. Ahora vienen edificios de 60, 70, 90, 100 pisos. Esos son los edificios que están construyendo acá en Miami. Por lo tanto, son edificios completamente distintos que le van a cambiar el panorama a Miami, es decir, el skyline de Miami. Ahora, muchos de ustedes dirán, Neymar, es que eso es muchísimo inventario. ¿Qué va a pasar con tantos apartamentos, con tantos condominios que van a entregar? De verdad que no me siento cómodo sabiendo que hay tanta construcción, ¿verdad? Pero déjenme contarles algo de qué fue lo que pasó en los ciclos anteriores. Entonces, porque siempre nos tenemos que basar en lo histórico, ¿verdad? ¿Cómo se ha desarrollado el mercado anteriormente? Crecimiento, porque obviamente el futuro, ojalá todos tengamos esa bolita de cristal en donde podamos adivinar qué va a pasar en el futuro y cómo se va a comportar todo el mercado, pero no lo tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que basarnos siempre en la historia, en qué es lo que ha pasado anteriormente. Entonces vamos a ver los ciclos previos. Cuando hablamos de ciclos, hablamos de décadas en donde se han construido estos edificios. Entonces, si analizamos los condominios tradicionales de hace 20 años, estamos hablando que en el ciclo previo, que fue desde 2001 al 2010, se construyeron 58.953
unidades, que fueron un total de 275 edificios que se construyeron. Entonces es muy importante que ustedes vean la cantidad de edificios y de apartamentos que se entregaron entre el 2001 y el 2010. O sea, fueron muchísimos, construyeron lo que todo el mundo pensaba que iba a ser como una sobreoferta, pero todos se vendieron. Todos están totalmente ocupados actualmente. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que pasamos de 58.000 edificios apartamentos en una década. Luego en la década del 2012 hasta el 2020 se construyeron 18.465 apartamentos. Entonces vieron el cambio entre 58.000 a 18.465 unidades, apartamentos que fueron entregados, y luego en el ciclo actual, ¿verdad? Estamos en 91 edificios que están por entregar, que están en construcción, de los cuales son 6.930 unidades que ya están bajo construcción. ¿Qué quiere decir? Que de 91, 42 edificios están bajo construcción, pero el resto no ha comenzado la construcción, no ha comenzado la obra. Están en el proceso de la venta, están en el proceso de que le presten el préstamo o están en el proceso de que le aprueben los permisos. Están en ese proceso, pero no han comenzado, no han puesto grúa. Pero hay 42 edificios que ya comenzaron a construir, y lo cual equivale a 6.930 unidades, que son las que están previstas para la próxima. Entonces, en el ciclo, aquí hubo un error en los años, pero estamos hablando que es desde el 2021, porque en el 2020 no se construyó nada, desde el 2021 hasta el 2030, ¿vale? Entonces, en esta década se espera que se entreguen más o menos estas unidades, 13.668. Pero recuerdan lo que les estaba comentando a ustedes antes, de que son edificios que ya vienen, la mayoría son edificios más altos, son edificios de 60, 70, 90, 100 pisos, son edificios que tardan en construirse, no se construyen tan rápido, lo cual quiere decir que, pues por supuesto, va a tardar en los edificios en ser entregados. Entonces, según el estudio de ISG, que es donde he estado, o sea, toda esta data fue en base al reporte del mercado de esta compañía que se encarga de hacer ese estudio cada 3 meses para darnos esta data a nosotros, se tienen que entregar 20.000 propiedades cada 10 años. Es como la estadística. Cada 10 años yo tengo que entregar 20.000 propiedades para suplir el crecimiento de la población conforme a lo que la gente está necesitando y el crecimiento de la oferta. Entonces, 20.000 propiedades o 20.000 apartamentos es lo que realmente tienen que ir, como quien dice, de la mano al crecimiento de la población. Entonces, por aquí vemos que pues están por debajo, 13.668 hasta los momentos es lo que se ha reportado que se va a construir en esta década de aquí al 2030, lo cual probablemente hay algunos edificios que van a ser entregados ya para el 2031, 2032, lo cual ya no estaría, como quien dice, satisfaciendo la necesidad que tenemos en esta década. Entonces, eso es muy importante que ustedes vean entre el crecimiento poblacional y el crecimiento de todo lo que se está construyendo y lo que está pasando con el inventario, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacerle, como quien dice, un zoom a esos 91 edificios que están construidos que están a la venta desde Coconut Grove hasta Pompano Beach. Estos son condominios tradicionales de nueva construcción por el rango de precios, ¿vale? Entonces, todo lo que es nueva construcción, ¿verdad? Estamos hablando de 91 edificios, solamente 12 están en un rango de entre 500.000 a los 2 millones de dólares. Solamente 12 de esos 91, lo que equivale a 2.995 unidades. Y ya cuando nos vamos al rango de 2 millones de dólares en adelante, hasta 100 millones de dólares, porque ahorita hay un proyecto que anunciaron frente a la playa con apartamentos de hasta 100 millones de dólares, estamos hablando que hay 79 edificios en este rango de precios. Es impactante el crecimiento y el cambio en los precios que estamos viendo desde Miami hasta Pompano Beach, todo lo que es el este de la I-95. Entonces, miren acá la diferencia de los precios, y muchas veces ustedes están buscando por ahí dónde invertir y ustedes dicen, bueno, no, es que yo quiero comprarme algo en Miami de 300.000 dólares, de 400.000 dólares, y es que estamos viendo cómo los cambios, o sea, cómo los precios van cambiando y qué es lo que está saliendo ahorita al mercado en la nueva construcción, porque la inflación obviamente está afectando
la construcción, las tarifas de Trump, ahora todo afecta a la construcción, por ende afecta al precio y por ende afecta al consumidor. Entonces es muy importante que ustedes vean cómo los precios de las nuevas construcciones están cambiando. Pero aún más importante es que las transacciones, si nosotros vemos las transacciones del 2023 al 2024, el rango de precios que la gente está buscando, que la gente está comprando, está el 85% compró en un rango entre 500.000 a 2 millones. Solamente el 15% de las transacciones fueron de 2 millones de dólares en adelante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir, señores? Que nosotros tenemos acá muy pocas opciones, solamente 2 edificios en este rango de precios y mucha gente buscando en ese rango de precios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que el mercado continúe subiendo estos precios y que la mayoría de los proyectos se vendan tan rápido porque hay una necesidad de absorber ese mercado. Estamos hablando, recuerden que estamos hablando solamente de condominios tradicionales, ¿vale? Desde Miami, o sea, el condado de Miami, el condado de Broward y el condado de Palm Beach, ¿verdad? Que sería West Palm Beach. Ahora, vamos a hablar un poco sobre estas últimas transacciones que hemos visto en el mercado de Miami para que ustedes también entiendan cómo está cambiando. Y vamos todo esto es data, todo esto está en las historias, todo esto son récords públicos. El total de transacciones de venta de viviendas unifamiliares, cuando hablamos de ventas unifamiliares son casas. O sea, se vendieron por más de 10 millones de dólares en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach. En el primer trimestre del 2025 se vendieron 157 casas de más de 10 millones de dólares en estos condados. Y vemos cómo año tras año ha cambiado este número y desde el año pasado, que fue en el primer trimestre del 2024, fueron 63 casas y ahorita fue más del doble, 157 casas que se vendieron en más de 10 millones de dólares. ¿Quiénes son estas personas que están comprando estas casas? Jeff Bezos, Elon Musk, Ken Graphic. ¿Será que estos tipos de personas que están llegando para acá, que manejan tanta riqueza, que manejan tanto dinero, sabrán algo del mercado que nosotros no? Porque de verdad que es impresionante cómo hay tanta gente con dinero que está llegando a colocar su dinero a Miami, que está comprando propiedades. Y esto fue un récord para Miami. Si ustedes ven a nivel histórico, el nuevo récord en ventas por encima de 10 millones de dólares sucedió en el 2025, el último había sido en el primer trimestre del 2021, después de la pandemia, que mucha gente vino de Nueva York a buscar casas frente al agua, casas espaciosas, y luego había estado bajando y ahorita volvió a repuntar. Entonces, cuando hablamos, recuerden la primera lámina que yo les dije, todo está en el enfoque. Cuando nosotros vemos el enfoque, si ustedes ven el mercado y ustedes dicen, bueno, sí, es que el mercado no se está moviendo, es que el mercado de ultra lujo en Miami es el mercado que más se está valorizando, que más está teniendo plusvalía, que más se está moviendo. Ahora, ¿cuál es el mercado que está siendo más afectado? Lo vamos a ver ahorita en un momento. Entonces, el total de transacciones de venta de condominios, lo que vimos hace rato fueron casas. Ahora lo que vemos de condominios, de apartamentos de más de 10 millones de dólares en adelante, en los mismos condados, fue de 34. Y también rompimos un récord. Nuevo récord en el primer trimestre del 2025 con 34 condominios, apartamentos que se vendieron de más de 10 millones de dólares en adelante en todos los condados y miren los números que habíamos tenido en los años anteriores. Entonces estamos viendo cómo el mercado está cambiando, cómo las personas que están comprando acá están teniendo un poder adquisitivo mucho más alto y el tipo de propiedades que están buscando también. Ahora, cuando hablamos de casas, en el reporte de ISG, lo separan en 3 grupos, ¿no? El grupo A, que son las casas que están frente al agua, que son las que más cuestan. Están las casas tipo B, que son iguales a las casas que están frente al agua, súper lindas, grandes, pero no frente al agua. Y están las casas C, que son, como quien dice, el resto de la categoría, el resto de las casas. Y esto es un mercado súper interesante también que ustedes lo vean, como también ha estado subiendo los precios con un precio promedio de que pasamos de 850,000 dólares a 1 millón de dólares en casas en lo que es el primer trimestre del 2025. Todas las propiedades han venido subiendo de precios, entonces es muy importante que ustedes vean cómo el mercado está cambiando, cómo los precios siguen subiendo y pues obviamente el tomar acción el día de hoy, porque los precios no vemos que los precios cómo pueden bajar, ¿no? Por esto que les estoy contando. Y una cosa bien interesante acá es que
Florida ha estado siempre, como quien dice, dentro de esos estados en que si está pasando algo en el resto de Estados Unidos, es como ese último estado en caer en esta situación económica o cualquier cosa que esté pasando, que esté afectando específicamente. Florida tiende a ser esos los últimos estados en ser afectados y tiende a ser el primer estado en recuperarse. Recuerden que en bienes raíces siempre son ciclos. ¿Y quién gana en bienes raíces? La persona que espere el tiempo suficiente para vender cuando el mercado está a favor para vender y obviamente para comprar cuando el mercado está a favor para comprar. Entonces siempre es muy importante que ustedes recuerden que invertir en bienes raíces siempre les va a dar ganancias si ustedes saben en qué momento entrar y en qué momento salir, ¿vale? Entonces es muy importante eso. Ahora, cuando hablamos del total de unidades activas, es decir, los apartamentos que están ahorita en los condominios que están a la venta en el condado de Miami-Dade y Palm Beach, estamos hablando de que menos de 30 años, es decir, edificios que tienen menos de 30 años de haberse construido, son 3.329 apartamentos. ¿En dónde está la mayoría del inventario? El inventario más grande están en los edificios que tienen más de 30 años de haberse construido, que son 19.680. Es decir, de todo el inventario que yo les hablé que hay, el 86% de esos apartamentos que les hablé son apartamentos que tienen más de 30 años de construirse. Y aquí está el desglose por condado. Entonces es muy importante que ustedes vean qué está pasando. Que la persona que está llegando de otros estados, como les contaba en un principio, que están llegando de Nueva York, de Illinois, de California, cuando ellos están en esos estados, ellos piensan en agua, ellos piensan en estilo de vida, ellos piensan en tener una buena vista, en tener unas buenas amenidades. Cuando hablamos de amenidades, es tener una buena piscina, unos buenos espacios de gimnasio, saunas. Ellos están buscando comodidad. Y cuando hablamos de eso, los edificios de más de 30 años no les ofrece eso, por lo cual se están quedando, como quien dice, allí estancados. Y ellos están buscando edificios más nuevos, que estamos hablando que son edificios de menos de 10 años de haberse construido o edificios que están en preconstrucción. Entonces es muy importante que ustedes vean hacia qué mercado está llegando la gente que está comprando. Y un punto súper importante que está afectando a los edificios de más de 30 años es que ustedes recuerden que hay un edificio que colapsó completamente, un edificio viejísimo que estaba en Surfside, y después de que ese edificio colapsó, vinieron nuevas reglas súper fuertes para todo lo que son el mantenimiento de los edificios, inspecciones, y eso repercutó al pago mensual de los dueños de los apartamentos, lo que llamamos cuotas extraordinarias o special assessment, lo que hace que las cuotas extraordinarias de estos edificios sea cada vez más alta. Entonces, apartamentos que ahorita los empezaron a vender a 260,000, los han bajado a 220, a 210. ¿Por qué? Porque las personas quieren salir de ese apartamento porque no son capaces de pagar las cuotas extraordinarias tan altas que ahora tienen que pagar. Por eso es que cuando vemos ese enfoque de las propiedades viejas que hay, son las que mayor hay y que son las que los precios están bajando específicamente por esta situación. Y aquí lo vemos gráficamente. Las propiedades en Miami-Dade, Broward y Palm Beach sí están bajando de precios, que es lo que ustedes están viendo en las noticias, están viendo en los videos, en YouTube. Sí, hay propiedades aquí que están siendo afectadas y que están bajando de precios. ¿Cuáles son? Las que tienen más de 30 años de haberse construido. ¿Por qué? Porque tienen cuotas extraordinarias súper costosas, donde el apartamento cuesta $200,000, pero tienes que pagar aparte otros $200,000 para colocar el edificio en regla. ¿Y qué pasa además de eso? Que, por ejemplo, suponte que hay una persona que quiera comprar un apartamento de esos, pero no tiene cómo comprarlo de manera efectiva. Tiene que recurrir a un banco. Y resulta que ningún banco está financiando estos apartamentos porque no cumplen con las leyes, con las regulaciones. Entonces los bancos no prestan dinero, por lo tanto, así una persona quiera comprarlo y no tenga el efectivo, no lo puede comprar porque los bancos no están dando el préstamo para comprar ese tipo de apartamentos. Entonces ese inventario está básicamente allí
esperando de repente ser comprado por un desarrollador, derrumbar el edificio y volver a construir algo, que es lo que estamos viendo que está sucediendo. Entonces es muy importante que ustedes vean cómo el precio de las propiedades viejas de más de 30 años ha bajado desde el 2020 hasta el 2024 cada vez más, y estamos hablando de un 21% en descenso de precios anuales desde el 2024. Así que si ustedes ven por internet videos de que los precios están bajando, de que se están refiriendo específicamente a este enfoque, a este tipo de propiedades viejas de más de 30 años con special assessment o cuotas extraordinarias. Y si ustedes ven apartamentos en el mercado, en Zillow, en otras plataformas en internet, que usted dice, no, Neymar, pero es que yo vi este apartamento de 200.000, ¿cómo es que tú me dices que no hay apartamentos de 200.000? Bueno, porque es que cuando vamos a averiguar en la asociación, el gasto de comunidad, el gasto común del edificio es muchísimo más costoso y no vale absolutamente la pena invertir allí, ¿vale? Ahora, cuando nos vamos a propiedades, ¿verdad?, de menos de 30 años, estamos hablando de un aumento en los precios por año desde el 2024 de un 8%. Y estamos viendo cómo cada vez va aumentando y va aumentando los precios de las propiedades. Entonces es muy importante en dónde invertir, cuál es la edad del edificio, si tienes cuotas extraordinarias, si puedes rentar o no puedes rentar, cuáles son las regulaciones, cuáles son las zonas. Todo eso es muy importante que ustedes lo vean y lo analicen. Vamos a ver si esto me abre, es primera vez que lo voy a hacer acá. Creo que sí. Ok. Quiero explicar esto un momentico acá porque esto me pareció súper interesante y les quiero explicar quién es Jorge Pérez. Jorge Pérez es un desarrollador grandísimo en Florida que, bueno, aquí les voy a leer. Florida, desde que está en el negocio, tiene 50 años, ha sido como una montaña rusa, explica él. Dice, lo que siempre digo al inversor, al comprador, es que cuando la montaña rusa baja, la siguiente subida siempre es más alta. Y estamos hablando de los ciclos nuevamente. Tal vez el mercado va así en algún momento y bueno, tienen que esperar a que vuelvan a subir y siempre los precios van a subir a un punto más alto del que estaba anteriormente. Y eso es lo interesante en bienes raíces. Entonces, él es un desarrollador súper importante, súper grande en Florida, tiene años construyendo acá. Yo creo que es uno de los más importantes del país. Y de verdad que escucharlo decir esto en una entrevista que le hicieron, a mí me sorprendió, porque él es el CEO de Relibre Group, como les comentaba, y hablaba un poquito de qué haría él, ¿no? Si estuviese comenzando. Les voy a compartir acá el video. Me avisan si me pueden colocar por acá, si escuchan el video, por favor, si me pueden colocar. ¿Escucharon? Si me colocan en el chat, a ver, ¿quién me puede ayudar por acá? No se escucha, pero lo veo en los subtítulos, dice José Luis. Qué lástima. Ah, bueno, sí, pero dice David que sí, Iván también dice que sí. Entonces, aquí, voy a colocarlo. You know, it's not just Latin America, it's not the Northeast, it's not California, but lots of people from Europe. You know, last night we had a dinner, you know, with very wealthy British people that adore Miami. Compared to Britain right now, I mean, the wealthy are fleeing Britain more than New York right now. That's right. You know, so that's right. That's great for you guys. Plus, the weather's a little better here. It's a little better, right? Yeah. So, yes, you know, we see great growth. You know, Florida since I've been in business for 50 years has been a roller coaster, right? Yeah. What I always tell the investor, the buyer, is when the roller coaster goes down, the next up has ever been higher. Yeah. Always has been higher than the previous high in the roller coaster. Así que bueno, les quería compartir esto porque si ustedes ven un inversionista tan grande, un desarrollador tan grande que les dice eso, pues hay que prestarle atención. Y esto ha sido, como quien dice, un tema de hablar, que son las tasas hipotecarias, que han venido subiendo. Después igual de las elecciones de Trump, el cual dijo que las iba a bajar, no las ha bajado. Incluso un día antes de que fuera electo estaba la tasa de interés alrededor de 6.1, hoy en día está en 7.1. Entonces hemos visto que ha estado subiendo más, lo que hace mucho más complicado para el mercado local, para las personas comprar propiedades, que hay muchas personas que están esperando para comprar. Pero si tú eres un inversionista extranjero
que cuando comparas las tasas de intereses dice, bueno, no, pero es que las tasas de intereses en Estados Unidos las voy a aprovechar porque son más bajas de lo que están en mi país. Yo de repente no voy a sacar un préstamo ahorita porque voy a invertir en una preconstrucción. Entonces es momento de invertir, es momento que ustedes compren el día de hoy, que ustedes congelen el precio del día de hoy y que ustedes luego, si compran algo construido, compras hoy, aseguras el precio y luego que las tasas de intereses bajen, refinancias. O compras en una preconstrucción que el préstamo lo vas a sacar en 2 años, en 3 años cuando la propiedad te la entreguen. No es algo que lo vas a financiar ahora, pero estás congelando el precio de hoy. Es mejor hacerlo así a esperar a que la tasa de interés baje y luego termines comprando mucho más costoso. Entonces es muy importante que ustedes no se dejen guiar por las tasas hipotecarias. Las tasas hipotecarias siempre se pueden refinanciar, pero los precios siguen subiendo. Ustedes están viendo cómo los precios siguen subiendo. Entonces ya para concluir, el impacto de los nuevos proyectos inmobiliarios. Nuevos proyectos están ampliando la disponibilidad de propiedades claves, se está desarrollando muchísimo en Brickell, en Edgewater. Estas construcciones elevan los precios, por supuesto, y el valor del percibido en las áreas. Todo esto que se están desarrollando, los puentes, las ampliaciones de las carreteras, muchísimas cosas a nivel ya de gobierno también que están haciendo totalmente diferente la infraestructura y el estilo de vida para Miami. Las regulaciones para los edificios antiguos es súper importante que ustedes lo tengan en el radar. Las inspecciones estructurales a edificios de más de 30 años están enfrentando muchas reparaciones y pues obviamente esto ha impulsado a que los precios de esas propiedades vayan bajando, así que obviamente no es recomendable invertir allí. Y la migración de los principales mercados de inversión, países con la mayor inversión en el 2024 fue Colombia, Argentina y México, son grandes países que están invirtiendo acá. Y los estados con mayor migración en Florida son Nueva York, California y Illinois, como les estaba diciendo. Y Florida superó los 23 millones de habitantes en el 2024, sigue creciendo a nivel poblacional, sigue creciendo a nivel económico y es muy importante que ustedes vean exactamente en dónde invertir. El futuro del mercado inmobiliario en Miami, demanda sostenida, la migración nacional e internacional sigue siendo impulsada por la necesidad de nuevas viviendas, especialmente en zonas como Brickell, Wingwood, Edgewater, más proyectos en preconstrucción, continúa la expansión con desarrollos que combinan el lujo, la rentabilidad y opción de alquileres a corto plazo, sigue siendo un fuerte y es un mercado resiliente, es un mercado que aunque ha estado afectado por la pandemia, luego no habían materiales, luego regulaciones internas de los estados del gobernador del estado que paró la mano de obra, las tasas de intereses, un montón de cosas que hemos estado atravesando el mercado de Florida y ustedes ven que los precios continúan en aumento, que la demanda continúa en aumento, que los desarrolladores están construyendo cada vez más, sobre todo desarrolladores que están llegando con mucho poder adquisitivo de Nueva York son los que más están construyendo ahora y más están sacando proyectos. Entonces, aunque las tasas hipotecarias están elevadas, Miami sigue siendo un refugio para un inversionista que buscan proteger su capital en dólares, el internacional, pero también para el americano, el estadounidense que se sigue mudando para acá. Entonces, las recomendaciones, Miami sigue siendo un destino de inversión clave y las tasas de intereses altas no detienen el crecimiento del mercado. Entonces, imagínense lo que va a pasar con el mercado una vez que empiecen a bajar las tasas hipotecarias, los precios van a subir. Aquí tengo algunos de los reviews de mis clientes en donde son personas como ustedes, personas que comenzaron viendo webinars, que comenzaron viéndome en redes sociales, en YouTube y que se animaron a tomar acción. Y el día de tomar acción es hoy, señores. Si ustedes están preparados, si ustedes están listos para tomar acción en el mercado de Miami, entonces me pueden contactar directamente. Me pueden escribir un WhatsApp al +1 786 669 4490. Pueden escribir un correo electrónico también a info@neymar.neymarcarrero.com y pueden verme en las redes sociales como neymar.realtor, bienes raíces en Florida con Neymar Carrero, son mis plataformas de contacto. La verdad es que lo que yo les recomiendo a ustedes es que ustedes se sienten conmigo, hablen, conversemos sobre cuáles son ese plan de inversión, esas metas, esos objetivos de inversión y pues por supuesto a partir de allí ya ustedes tienen un panorama mucho más claro de dónde invertir, en qué invertir y yo trabajo con un equipo, yo no trabajo sola, trabajo con especialistas en créditos hipotecarios, con especialistas en la parte fiscal, los seguros de las propiedades, la gestión de alquileres, así que tomar acción es lo más importante. Voy a ver si tengo preguntas en el chat. Por acá dicen, sigue siendo la mejor, Ney, muy bien. Vamos a ver qué más.
por acá que me comentan. Aquí tengo, dice, ¿cómo afectaría las nuevas leyes migratorias en estas nuevas construcciones? En la década pasada era más fácil migrar para Estados Unidos. Sí, claro que sí. Era mucho más fácil migrar para Estados Unidos anteriormente. Mira, la verdad es que no sabemos exactamente cómo va a desarrollarse el mercado. Lo que sí sabemos es que hay muchos desarrolladores que siguen apostándole al crecimiento y siguen, como quien dice, vendiendo, ¿verdad? Hay muchas personas que siguen comprando, muchos desarrolladores que siguen construyendo. Entonces, creemos que la mano de obra de esos edificios que siguen vendiendo puede ser un poquito más difícil de conseguir, porque lamentablemente la parte de los latinos es la que está siendo mucho más afectada por Trump. Entonces, realmente no sabemos ahora. Lo que me pasó, por ejemplo, con un cliente hace como 2 semanas que compró, él me dijo a mí, mira, yo sé que los precios van a subir por las tarifas, por el costo de la mano de obra que va a aumentarse, y yo quiero congelar el precio hoy. Quiero congelar el precio de una preconstrucción el día de hoy, antes que los precios sigan subiendo. Entonces, él lo que hizo fue que entró al mercado, porque ¿qué pasa? Los contratos de preconstrucciones fijas el precio hoy, pero terminas pagando poco a poco a medida que avanza la construcción. Entonces, no tienes como que dice esos problemas de escalación que de repente dices, bueno, no es que te van a ir subiendo los precios a medida que van subiendo la mano de obra o los materiales. No, sigue siendo un precio congelado del día de hoy. Vamos a ver esa otra pregunta. Creo que no, creo que todo quedó súper claro. Así que bueno, señores, vamos a ver aquí. No. Entonces, señores, qué bueno que me acompañaron el día de hoy. Sé que les cambié el horario, pero bueno, aquí estuvimos, aquí entregamos la información y lo mejor de todo es que ustedes se sientan a hablar conmigo, a conversar y pues juntos podamos hacer de ese plan, de ese objetivo, de esa meta, una realidad. Así que bueno, nos vemos. Bonito fin de semana para todos. Que estén muy bien. Por acá me escribe gracias, Ricardo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Hasta luego.